Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre les dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo un cuento muy pedido de Julio Cortázar, Casa Tomada, un cuento maravilloso. Por acá les voy a estar dejando también El hijo del vampiro, otro cuento de Julio Cortázar que es impresionante y a mí me gustó muchísimo. Más adelante voy a estar realizando una biografía de Julio Cortázar que también fue bastante pedida. Pero hoy vamos a centrarnos en Casa Tomada. Como en la mayoría de mis videos, cuando leo un cuento, primero vamos a hablar un poco de qué se trata el cuento, cuáles son los recursos que usó el autor, un breve análisis, una breve reseña de lo que es Casa Tomada, y después voy a estar leyéndoles el cuento. Para aquellos que no saben, Julio Cortázar es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del cuento y la prosa poética, y por supuesto de la narración breve. Julio Cortázar también fue el creador de varias novelas importantes. Suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Cortázar también es catalogado como uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, junto con otros escritores grandiosos, como lo fue por ejemplo Gabriel García Márquez. Pero como les dije, vamos a centrarnos en hablar un poco sobre el cuento. Casa Tomada se publicó por primera vez en el 1946 en el número 11 de la revista dirigida por Jorge Luis Borges, Los Anales de Buenos Aires. Después también apareció en el volumen de Bestiario de 1951. Este cuento es un claro ejemplo de las narraciones fantásticas de Cortázar. Comienza de una manera realista e introduce al lector paulatinamente a un ambiente de distorsión de las leyes naturales. Este cuento de Cortázar es quizás el que mayor cantidad de estudios generó. Entre esos recursos que iban a hacerse habituales en los cuentos de Cortázar, en este en particular se cuenta con el uso de signos gráficos, como es el caso de las paréntesis. A medida que vas leyendo ves que ciertas partes del cuento están entre paréntesis, como un reflejo de la censura. Cortázar basó su cuento en una casa de la ciudad de Chivilcoy, que todavía está en pie sobre las calles Suipacha y Necochea. Es la casa que aparece en el cuento. Había rumores que la casa que había utilizado como fuente de inspiración para este cuento era la Casa de la Palmera, que por acá te lo voy a estar dejando, una leyenda urbana buenísima de Buenos Aires, pero no es la Casa de la Palmera, la cual usó Julio Cortázar para su cuento, sino esta casa de la ciudad de Chivilcoy. La particularidad de este cuento reside en la existencia de múltiples análisis, como por ejemplo que algunos incluyen elementos psicoanalíticos al sugerir que la casa representaría para los hermanos el útero materno del cual no quieren salir por miedo al exterior. También puede ser que estos hermanos representen las generaciones intolerantes con las nuevas generaciones o con la juventud que los desplaza lentamente en el tiempo. Quizás huyan asustados ante la presencia de antepasados que los están atormentando. Existe una gran cantidad de análisis que se puede extraer de Casa Tomada. Para los hermanos, este ruido que escuchan un día es considerado como una amenaza, como algo interno o externo. Todas las hipótesis coinciden en el elemento dual, la invasión y expulsión, como base central en el relato. El hecho de que los dueños de la casa sean hermanos hablaría a su vez de una relación incestuosa. Las interpretaciones, como te estoy diciendo, son múltiples, y es lo que hace que este cuento sea una genialidad por parte del autor. En el cuento hay una presencia de algo que los invade, pero en el texto se habla poco de ella. Se nombra como ruidos sordos,
que tienen el poder de tomar inmediatamente la casa. El carácter y la personalidad de Irene y su hermano no evolucionan a lo largo del cuento. Lo único que cambia es su ubicación física. En varias entrevistas Cortázar reveló que el disparador para escribir este cuento fue una pesadilla que tuvo un día de verano y que inmediatamente al despertar corrió a su máquina de escribir. Cortázar se sintió gratamente sorprendido cuando escuchó algunos de los análisis que extraían de su cuento. Una de las interpretaciones, la más significativa para la época en que se publicó, fue la que relaciona a Casa Tomada con la situación política que vivía Argentina en aquel entonces. La casa representaría a Argentina, mientras que las fuerzas invasores que tomaban la casa serían los sectores populares representados por el peronismo. Si hay algo para destacar en la literatura de Cortázar es la pulcritud con la que logra crear esta atmósfera y el misterio. Lo hace sin revelar demasiado. Los personajes están perfectamente construidos, sin necesidad de dar detalles sobre cómo están vestidos o cómo son físicamente. Irene y su hermano vivían una relación demasiado rara y poco saludable. Estaban encerrados en aquella casa con resignación, ya lo habían aceptado. Quizás una de las mejores cosas que les podía pasar a estos hermanos es que aquellas fuerzas extrañas los intentaran expulsar, los obligaran a salir y a empezar una nueva vida. Quizás era el momento para avanzar y seguir adelante en sus vidas. Vamos a la lectura del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11, yo dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entrábamos a los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria cláusula de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no estar con nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar, vanamente, si había novedades en literatura francesa. Desde el 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina.
Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con globelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande, si no daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo, siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordé siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversaciones. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y miró con sus grandes ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado.
pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí, y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y a ayudarme a preparar el desayuno. Lo pensábamos bien, y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida a fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana, me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era el más cómodo. A veces Irene decía: «Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?». Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien, y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser. Presentíamos además que conduce a la llave del velador los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filetélico, la puerta de roble, creo haber dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna. En la cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos interrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Era casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarme, le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua, desde la puerta del dormitorio. Ella tejía. Oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras.
Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora, y con la casa tomada. Un cuento maravilloso de un escritor que es un maestro como Julio Cortázar. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.